Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Católicos en el mundo conmemoran con fe la Semana Santa. Pensamos en la humillación sufrida por todos aquellos que por su vida de fidelidad al Evangelio son discriminados y pagan un precio personal. Mientras tanto, en el Medio Oriente, los fieles cristianos son víctimas de una mortal persecución por parte de un grupo terrorista que dice profesar su fe, declarándoles una guerra santa. Hoy queremos convertir a Roma en la tierra del Islam. Con una tergiversada interpretación del Corán y de los mandatos de su profeta Mahoma, el autodenominado Estado Islámico justifica su terror medieval y las brutales decapitaciones que ejecuta contra quienes no comparten su religión. Todo es por Alá, el fuerte y todopoderoso, y que nos dejen expresar la paz a aquel que fue enviado misericordiosamente a través de todo el mundo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, 4 expertos, un judío, un teólogo protestante, un musulmán y un católico, debaten desde perspectivas opuestas sobre la amenaza que representa un grupo terrorista que, como el autodenominado Estado Islámico, asesina en pleno siglo XXI a católicos y a fieles de otras religiones en nombre de su Dios y de las interpretaciones que hace de sus escrituras. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Mientras que millones de católicos en todo el mundo conmemoran esta semana la muerte y resurrección de Jesucristo, al mismo tiempo y en plena Semana Santa, el autodenominado Estado Islámico continúa con su yihad o guerra santa, persiguiendo y aniquilando a los fieles cristianos que encuentran en los territorios que ocupan y que se resisten a convertirse al fundamentalismo islámico. El punto clave de la noticia: en pleno siglo XXI asesinan de manera macabra, utilizan el nombre de su profeta Mahoma para sus crímenes y hacen del sagrado libro, el Corán, una interpretación completamente radical, violenta y opuesta a la que representa para millones de islamistas que de manera pacífica profesan estas creencias en todo el mundo. Las atrocidades en la región exigen una respuesta urgente. Tenemos que terminar con la impunidad para aquellos que cometen crímenes graves contra la humanidad. También destaco una vez más que los abusos en la lucha contra el terrorismo son moralmente incorrectos y estratégicamente contraproducentes. Naciones Unidas está desarrollando un plan de acción para la prevención de extremismo violento que vamos a lanzar en septiembre. También estamos fortaleciendo nuestros esfuerzos para defender y proteger la diversidad en Medio Oriente. El punto clave de la noticia: la alerta latente que enfrenta el Vaticano ante la amenaza que representa la persecución que ha liderado el autodenominado Estado Islámico, o también conocido como ISIS, contra los cristianos. Sirios de esta religión han sido asesinados, secuestrados, y algunos de ellos han sido usados como escudos humanos ante los ataques aéreos de Occidente que buscan acabar con la amenaza que representa para el mundo entero el fundamentalismo islámico. Son iglesias cristianas y los cristianos son perseguidos. Nuestros hermanos que están derramando su sangre solo porque son cristianos.
Mientras pido en mis oraciones por las víctimas y sus familias, le pregunto a Dios, le imploro a Dios, la fuente de todo lo bueno, el don de la paz y la armonía para este país y para esta persecución contra los cristianos. La noticia. El horror, la brutalidad y el imperio de su ley marcan la estrategia del autodenominado Estado Islámico, además de secuestrar y decapitar a occidentales sorprendidos en los territorios que han logrado controlar. Los extremistas de ISIS persiguen y ejecutan bajo su autoproclamado califato a las minorías religiosas. Los cristianos han sido uno de los principales blancos de la crueldad de los yihadistas. Allah, the strong and mighty, and may blessings and peace. Los hombres del llamado Estado Islámico no solo han mostrado al mundo sus tácticas crueles contra quienes consideran prisioneros de guerra por ser occidentales y estar ejerciendo alguna labor en territorios en los que hace presencia o se ha instalado de forma violenta el grupo extremista. En julio del año pasado, Abu Bakr al-Baghdadi fue proclamado como el califa del autodenominado Estado Islámico en la gran mezquita de Mosul, segunda ciudad de Irak que logró tomar la organización en su brutal avanzada. Al ser considerado como la máxima autoridad política y religiosa del califato, al-Baghdadi exigió a los musulmanes obedecer y comprometerse con la yihad o guerra santa, su principal objetivo, imponer su poder bajo una interpretación extrema de la Sharia o ley islámica, con el modelo salafista, el cual implica instaurar una versión primitiva del Islam o volver a sus orígenes. La interpretación radical del Corán ha puesto en la mira del Estado Islámico a los propios musulmanes que no se rigen por sus estrictos patrones, así como a otros grupos de personas que considera infieles o herejes, es decir, las minorías religiosas, cristianos, judíos, chiíes y yazidíes. Quienes se oponen a la voluntad de Alá serán sometidos a la crucifixión, se les amputarán brazos y piernas y, por supuesto, vivirán en el infierno eterno. Bajo ese radicalismo de los yihadistas, el horror ha invadido aldeas de minorías cristianas. Por ejemplo, en Siria, el Observatorio de Derechos Humanos ha denunciado crucifixiones en público. También, organizaciones de derechos humanos han puesto de manifiesto las masacres, secuestros y crucifixiones de menores de edad en Irak a manos de ISIS, solo por el hecho de pertenecer a minorías étnicas o religiosas. Bajo su ley, el ISIS también ha devastado el patrimonio cultural de varias ciudades en Irak y Siria, incluidos monasterios católicos. La mujer que perpetre un coito que contraríe lo establecido en el Corán recibirá 100 latigazos, pero si está casada deberá morir lapidada. Con esta regla, además de las crucifixiones, ejecuciones masivas y decapitaciones, el terrorismo islámico ha impuesto su crueldad al lapidar mujeres acusadas de adulterio, como ha ocurrido en ciudades del centro de Siria. Muy bien, hoy en el programa Noche vamos a estar analizando este tema desde diversos ángulos. Vamos a estar con representantes de diferentes regiones, precisamente tratando de hacer un análisis para presentarles a ustedes una explicación de la amenaza que representa para otras religiones el autodenominado Estado Islámico o ISIS, como también es conocido a nivel internacional este grupo terrorista. Rafat Godme es analista internacional, experto en Oriente Medio, pertenece a la religión musulmana y es autor del libro Al-Qaeda, Islamismo Revolucionario y Movimiento Antiimperial. Por esa razón lo hemos invitado. Señor Godme, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Profesor Godme, me gustaría que usted, en su condición de analista, de experto, quizás en el análisis de estos grupos terroristas, ¿qué amenaza representa en este instante el autodenominado Estado Islámico para el resto de las religiones? Por ejemplo, para la misma religión católica, la religión musulmana. Bien, para ser honesto, el Estado Islámico es una versión radical
es una versión extrema del islamismo político en el mundo contemporáneo, pero cuya ideología, si bien es una versión radical del islamismo, no es en sí misma, no es per se anticristiana o antijudía o va en contra de otras minorías religiosas en el Medio Oriente. De hecho, si bien la guerra civil en Siria y en Irak en este momento tiene un carácter sectario o un carácter interreligioso, eso tampoco indica que el Estado Islámico esté persiguiendo esas minorías por motivaciones fundamentalmente religiosas. Una prueba de lo que estoy diciendo es que entre el mismo Estado Islámico y grupos como Al-Qaeda en Siria, que se llama el Frente al-Nusra, han habido combates sangrientos, es decir, entre mismos grupos de islamistas se han venido matando entre musulmanes armados en las guerras civiles de Siria y de Irak. Otra prueba de lo que estoy diciendo en torno a que la ideología del Estado Islámico no es en sí misma anticristiana es que, de hecho, el Estado Islámico ha implementado una doctrina jurídica del Islam que se conoce como dhimmi. Dhimmi es un vocablo árabe que quiere decir el respeto por el acuerdo a la protección de las minorías. El dhimmi, de hecho, ha sido implementado por el Estado Islámico en varias ocasiones en Siria y en Irak. Profesor Gómez, pero entonces, ¿por qué asesinar católicos? ¿Por qué asesinar cristianos en los territorios que ellos logran ocupar en Irak y en Siria? Bien, me gustaría aclarar que yo tampoco estoy justificando esta barbarie ni esta brutalidad, ciertamente. Estoy tratando de encontrar una explicación racional y, en efecto, esto es parte de la estrategia muy bien calculada, perfectamente racional de este grupo, que utiliza ese tipo de violencia particular contra todo aquel grupo que se oponga a su proyecto de Estado Islámico. ¿El resto del mundo? No, es básicamente en la región donde ellos operan. Pero desde una perspectiva tal como usted lo plantea o como están planteados los principios de este grupo terrorista, ninguna otra civilización en el mundo cabe dentro de esa concepción que ellos consideran de los que no son impíos. Todos somos impíos entonces. Bueno, digamos que dentro de la estrategia racional que ha implementado el Estado Islámico, esa estrategia cobija básicamente sobre un espacio o una geopolítica muy particular, que es donde habita la mayor parte de musulmanes. De resto, es parte de su retórica para atraer yihadistas de todo el mundo. La retórica en torno a que hay que ir contra Roma, que hay que ir contra el Vaticano, es justamente eso, una forma de atraer más yihadistas al Estado Islámico. Podemos recordar lo que ocurrió con las estatuas, con el patrimonio histórico en el norte de Irak hace poco, que fueron destruidas. También hay que verlas desde ese punto de vista, una estrategia para atraer más yihadistas a su grupo. Y por último, esta estrategia del Estado Islámico básicamente obedece a un factor que puede plantearse como una hipótesis inicial, y es que el Estado Islámico ha venido perdiendo espacio, ha tenido que retroceder gracias a los bombardeos a los que ha estado sometido por parte de Estados Unidos y sus aliados. Así que también es parte de una retórica que busca mostrarle a sus seguidores que aún tiene cierta capacidad operativa. Profesor Gómez, permítame, voy a Buenos Aires, Argentina, voy a conectar con Julián Sbinderman. Él es escritor, analista político internacional, un magíster de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pertenece a la comunidad judía. Señor Julián, bienvenido al programa La Noche y le comienzo preguntando directamente su opinión frente a la amenaza que representa en este momento el Estado Islámico para el resto de religiones en el mundo. ¿Cree usted que es un grupo terrorista que está de alguna manera representando una amenaza real para el resto de creencias, del resto de religiones? Se lo pregunto en el contexto pues, de esa Semana Santa. Bueno, buenas noches, gracias por recibirme, Jefferson. Yo creo que el ISIS o Estado Islámico es un grupo ultra fanático dentro del Islam que ha hecho del odio a otras religiones o a otras sectas dentro del propio Islam una bandera no solo de reclutamiento, sino de ideología misma, es su propia esencia. Es un grupo de lo que se denomina fundamentalista islámico, es decir, que adhiere a una interpretación violenta y extrema de la religión musulmana. Sus actos no los comete en nombre de Jesús o de Buda, ni en nombre del confucianismo o del judaísmo. Lo está haciendo específicamente bajo la impronta religiosa, en su lectura fanática que hace del Islam, de los dichos y hechos de Mahoma y de la ley religiosa islámica o Sharia. De modo que yo creo que su agenda es esencialmente religiosa, es política también, por supuesto territorial y económica, tiene muchas variantes, muchos vértices, pero el enfoque fundamental, yo creo que la definición más clara para entender de qué se trata este grupo es un grupo religioso, radical, violento.
Entonces, en este sentido, a mí me parece que el hecho de que combata con otros grupos terroristas por poder o por territorio no significa que no tenga una agenda de mucha hostilidad a otras minorías religiosas. Del mismo modo que si tira abajo símbolos, estatuas, por ejemplo, de otras religiones, si somete a otras minorías religiosas por el solo hecho de pertenecer a una religión diferente, evidentemente estamos hablando de un caso de intolerancia religiosa notable. Permítame, voy con Luis Daniel Londoño, él es teólogo católico. También hemos querido invitar a un teólogo católico a nuestro programa para analizar desde diferentes religiones la forma como en este momento es percibida como una amenaza la acción del grupo terrorista y que se autodenomina en Estado Islámico. Señor Luis Daniel Londoño, ¿por qué matar en nombre de la religión? ¿Usted cómo interpreta ese mensaje que pues ha venido calando ya en los últimos meses y que efectivamente a través de sus acciones terroristas ha logrado mostrar ante el mundo ISIS o el autodenominado grupo Estado Islámico? Gracias por la invitación, un saludo de paz para todos ustedes en esa Semana Santa. Quiero enviar mi solidaridad con los cristianos perseguidos por el Estado Islámico. Mi saludo también para la comunidad islámica a la cual tengo gran cercanía y que sé lo que se sufre cuando hay incisiones y divisiones internas que no solamente afectan a la misma comunidad, sino que dan una mala imagen en el mundo. Bien, yo tomo este hecho terrorista del Estado Islámico con gran preocupación porque las tendencias del mundo actual están mostrando algo diferente en torno a las religiones. Se ha avanzado sobre ecumenismo, se ha avanzado sobre diálogo interreligioso, se está creando una ética global para la paz, se está trabajando en torno al tema de la paz en el mundo, pero también a la promoción de la vida. Por lo tanto, el Estado Islámico va en contravía de esos intereses que las religiones están mostrando, incluyendo la misma comunidad islámica. Aquí, en el fondo, hay, por supuesto, estoy de acuerdo con uno de nuestros participantes en esta noche, estoy de acuerdo que hay un elemento predominante religioso y que va en contravía de eso que pensábamos que ya había pasado a la historia. Sabemos que la Iglesia Católica misma tuvo su época de crisis frente a matar en nombre de Dios, las cruzadas, la Santa Inquisición, en fin, por hechos por los cuales ha pedido perdón al mundo. Y lo repito, tomo con mucha preocupación este hecho, porque aquí no se sabe hacia dónde caminar. No se sabe hacia dónde caminar, no se sabe qué caminos encontrar realmente para hacerle frente a una situación como esta. Daniel, permítame, conecto en Miami, Florida, otro de nuestros panelistas el día de hoy es Daniel Álvarez, es director de la iniciativa para crear un centro de estudios musulmanes, teólogo, experto en religiones del mundo, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Señor teólogo, Daniel, tenga usted la bienvenida al programa La Noche y quiero plantearle el mismo interrogante. Gracias. Que estábamos planteando al resto de los panelistas. ¿Qué significado tiene que en este momento, en este estadio en el cual se encuentra la humanidad, aún estemos con un grupo que mata en nombre de Dios, asesina en nombre de Dios? Bueno, desafortunadamente ISIS tiene unas raíces profundas en una interpretación literalista, yo llamaría primitivista del Islam. Un ejemplo que te quiero dar aquí es que ahora Arabia Saudita está preocupado por la presencia de Irán apoyando a los Houthis en Yemen, pero no se preocupó por años que había un contingente de Al-Qaeda, de esta ideología, porque ISIS y Al-Qaeda vienen de la misma, son dos ramas del mismo árbol. Nunca se preocupó por ello. En otras palabras, los países del Golfo y Arabia Saudita en particular, ya por 200 años han protegido, han albergado una interpretación del Islam sumamente extremista, y esta interpretación es lo que ha producido Al-Qaeda, a ISIS, al-Nusra y estos movimientos yihadistas. Pero estoy de acuerdo, hay que también traer a colación de que ISIS no es una interpretación, lo que ellos representan no es una interpretación universal del Islam. El Islam no es monolítico. Hay que entender, por ejemplo, que jamás
rechaza la interpretación del Islam de ISIS, no quiere ninguna cooperación de parte de ISIS. En otras palabras, el mismo Al-Qaeda se ha tratado de distanciar de ISIS, diciendo que están matando a otros musulmanes. Otros ideólogos yihadistas en el mundo musulmán también han retirado su apoyo, diciendo que esta gente no representan al Islam y sin embargo ellos también son fundamentalistas, son salafistas. Así que lo que estamos viendo es una vertiente, una interpretación del Islam sumamente maléfica, torcida, pero desafortunadamente tienen apoyos en ciertos versos del Corán y en ciertos hadith y en cierta interpretación de Sharia que se remonta siglos atrás, Hanbali, Ibn Taymiyyah, y me parece a mí que este cáncer, ¿cómo lo vamos a acabar con ello? No solamente, yo diría, no es ni el occidente principalmente, el mundo musulmán tiene que hacer lo que dijo el presidente de Egipto Al-Sisi, lo que dijo Abdullah, lo que dijo el gran mufti de Arabia Saudita, ya tardía, pero mejor tarde que nunca, hay que buscar un narrativo, una interpretación del Islam diferente e inculcárselo al mundo árabe. El Estado Islámico no solo comete asesinatos, decapita a sus víctimas o ejecuta secuestros colectivos. En las regiones donde la organización terrorista proclamó un califato, la situación para las minorías parece empeorar cada día más. Según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, actualmente este grupo extremista tendría en sus manos a más de 220 cristianos. Diferentes ONG aseguran que estos terroristas estarían utilizando a las minorías como escudos humanos. Desolación y destrucción. A simple vista, este pareciera ser el epicentro de un terremoto. Pero no lo es. Se trata de la huella que ha dejado el accionar terrorista del autodenominado Estado Islámico en varias ciudades de Siria e Irak. Es la radiografía de un grupo criminal que mata en nombre de su Dios. Es la muestra de cómo el extremismo musulmán no distingue sus víctimas entre género, raza o edad. En un campo de refugiados instalado por la ONU, Samir abraza a su hijo dentro de una improvisada carpa. Aunque son momentos difíciles para su familia, agradece a la vida por sobrevivir a la persecución del Estado Islámico, que los obligó a huir de sus viviendas. Usted me pregunta si la situación aquí es buena. Yo diría que no es nada buena. Vivir en una tienda de campaña es muy difícil. Adaptarse después de que hemos vivido en nuestros hogares cómodos es muy difícil. Pero la crisis no ha pasado y hemos sido humillados. La vida es dura por culpa de ISIS. Samir hace parte de los cientos de familias cristianas que temen por sus vidas desde que ISIS decidió establecer un califato a lo largo de Oriente Medio. Según el último informe del mes de febrero del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en las manos de ISIS habría por lo menos 220 cristianos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, hay aproximadamente 500.000 cristianos en Irak, una cifra que se ha reducido en cerca de 300.000 en los últimos años. En algún momento hubo hasta 1 millón de cristianos. Pero la minoría cristiana no solo ha sido blanco de ISIS en Irak y en Siria. En Libia, el grupo yihadista publicó un video donde muestra la ejecución de 21 hombres a los que identifican como egipcios cristianos. El mundo ve con preocupación la situación de los cristianos en Oriente Medio frente a la amenaza que representa el Estado Islámico para esta minoría. Por ello, el pasado 27 de marzo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se debatió el tema, mientras que en el Congreso de Estados Unidos varios legisladores presentaron propuestas para lograr que los cristianos y otras minorías perseguidas en Siria e Irak puedan emigrar a lugares seguros como la Unión Americana. Ya regresamos con La Noche.